Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahora, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Esto nos recuerda claramente las palabras, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora nos dice, les daré otro protector que dice aquí, permanecerá siempre con ustedes. De la misma forma como veíamos, no es de que diga solamente durante un tiempo, solamente en algunas circunstancias especiales, no, nos dice, estará con ustedes y permanecerá en ustedes. Vemos también ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 14, ahora en el versículo 16, perdón, en el capítulo 14, versículo 26. Dice, en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Veamos aquí la importancia, en estas palabras está todo el sentido de la fe de la iglesia, de por qué es una sola fe. ¿Por qué no puede ser muchas? ¿Por qué no es normal que creamos en una cosa y en otro lado se crea otra? No, porque dice aquí que es el Espíritu de la verdad. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, Jesucristo dice yo soy la verdad, no puede haber mentira, no puede haber dos verdades. Si alguien dice yo creo en esto y otra persona dice yo no, uno de los dos tiene el Espíritu de la verdad y el otro no lo tiene. Esto vamos a irlo analizando paso por paso, punto por punto, para que vayamos descubriendo la verdad y seamos libres. En el capítulo 15, versículo 26, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. No está diciendo me va a contradecir. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Aquí nuevamente continuamos viendo lo que es la unidad. Aquí no hay división de que yo y el Padre somos diferentes y pensamos no, yo y el Padre somos uno mismo. Ustedes darán testimonio de mí, el Espíritu dará testimonio de mí. Vemos la unidad en toda su plenitud. Dice, y ustedes también darán testimonio de mí. Y en el capítulo 16, versículo 12, nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Escuchemos y vayamos desmenuzando esta frase bíblica, desmenuzándola para que vayamos entendiéndola. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia está acompañada por la persona
del mismo Señor Jesucristo, la presencia del Padre y la presencia del Espíritu Santo. No puede cometer errores, no puede desviarse del camino de la verdad. No puede, porque es el mismo Dios el que la está dirigiendo. Dice, los guiará en todos los caminos de la verdad. Para muchas personas que no son católicas y que dicen, no, es que la Iglesia Católica empezó bien en los primeros años, pero ¿qué pasó después? Que se fue desviando de la verdad. Llegó el Imperio Romano, llegó el emperador Constantino que dio libertad de culto, se mezclaron los paganos, que se hicieron cristianos y empezó a perderse la verdad. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? No puede ser eso posible, no puede perderse la verdad. La verdad es algo que continúa y que existe hasta nuestros días. Por eso la Iglesia continúa hasta nuestros días. No se ha terminado porque está guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros como católicos debemos de estar contentos, debemos de estar felices de que estamos en esa iglesia verdadera, en esa iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo, con la voluntad del Padre y que llegará hasta el fin del mundo. Aunque nazcan otras 10,000, 20,000 sectas más que quieran destruirla y que digan la iglesia católica es falsa y la iglesia católica se va a terminar y sálganse de ella para que se termine, no lo van a lograr. No lo van a lograr, pierden su tiempo únicamente luchando contra la iglesia. Por lo tanto, no existe la doctrina de tu verdad, mi verdad. De que decimos, es que los testigos de Jehová dicen Jesucristo no es Dios. La Iglesia Católica dice Jesucristo es Dios. No pueden ser las dos confesiones verdaderas. Necesariamente una es verdadera y la otra no lo es. Ambas son incompatibles y solo una es realmente inspirada por Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. El Espíritu Santo, como dijo San Agustín, obispo de Hipona en el año que vivió del año 354 al año 430, y él dijo una frase muy importante, dice, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. No puede haber una iglesia sin alma. No puede haber una iglesia sin Espíritu Santo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a hablar de algunas características de la iglesia. Características de la iglesia según las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dicen ciertos pasajes bíblicos acerca de la iglesia. Todo lo que encontremos en el Nuevo Testamento o hasta en el Antiguo Testamento que nos hablen de la iglesia, vamos a analizarlo, vamos a ver, porque solamente así nosotros podremos entender cuál es la misión de nuestra iglesia y cuál es nuestra misión de nosotros como cristianos. Porque nosotros formamos la iglesia vamos a ver también que es el cuerpo de Cristo y tiene una misión que ya vimos, que es predicar, que es hacer discípulos. También tiene otras misiones como perdonar pecados. Vamos a ir paso por paso. Vamos a leer Hechos 2:47. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Dice, bueno, les voy a leer desde el 44 porque nos habla de cómo vivían, si vivían unidos o vivían separados. Nosotros recordamos cuando vimos el tema de la unidad, de cómo todos los cristianos debemos de estar unidos. Aunque también hay una parte donde Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y vamos a analizar también por qué nos dice eso. Dice Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído
¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Entonces aquí vemos cómo vivían en unidad. Ojalá que así viviéramos todavía los cristianos de estos tiempos, que vivamos todos con entusiasmo, que compartamos nuestras comidas con alegría, con sencillez de corazón, y ya si vamos hasta que vendamos nuestros bienes y propiedades y repartir el dinero. Era una verdadera comunidad cristiana. Por eso era que los romanos no querían que la gente fuera cristiana, porque veían que era muy diferente a la forma de pensar de los romanos. Y dice, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería que fueran salvos. ¿Quién agrega personas a la iglesia de Cristo? ¿Quién agrega personas a la iglesia de Cristo? El mismo Señor Jesucristo. Agrega cada día a los que quiere que seamos salvos. ¿Tú eres católico? Debes de brincar de gusto, debes de estar contento y feliz porque fuiste escogido por Dios y fuiste insertado a la iglesia verdadera con la finalidad de que en ella encuentres la salvación. Si no compartes la fe católica, pues deberías de replantearte, deberías de pensar claramente en que esta fe verdadera viene desde nuestro Señor Jesucristo, no se va a terminar y no podemos estar en otro lugar que no sea la fe verdadera, que no sea el cuerpo de Cristo. Vamos a ver más adelante cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y no podemos salirnos. Otras características de la iglesia según las Sagradas Escrituras la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué nos dice acerca de la iglesia? Nos dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Nuevamente aquí vemos cómo la iglesia es el pilar y la base de la verdad. Después de la iglesia sabemos que vienen las Sagradas Escrituras. Hay personas no católicas que dicen, no, es que todo lo que está en la Sagrada Escritura, eso es la verdad nada más. No, aquí no está diciendo que la base y el fundamento de la verdad sean las Sagradas Escrituras. Aquí nos dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Nos aclara de quién es la iglesia, que es el pilar y la base de la verdad. Entonces vemos nuevamente que en la iglesia no puede haber errores grandes, no puede haber desviación, porque entonces el Espíritu Santo no estaría actuando en ella. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es la garantía. Aquí nosotros tenemos la garantía, decimos, es que ¿cómo podemos saber que la iglesia no se ha perdido, que la iglesia no se ha desviado? ¿Cómo lo podemos saber? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que esta iglesia no desaparecerá ni se corromperá. No puede haber una corrupción generalizada que termine con la iglesia. Y esto será hasta el fin del mundo. Si nosotros dudáramos, si nosotros dijéramos, no, pues es que el Espíritu Santo pues no pudo hacer esto y la iglesia pues se corrompió, la iglesia se desvió, nosotros estaríamos cometiendo un grave pecado
que es un pecado contra el Espíritu Santo. Y nos dice la Escritura que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Vemos Hebreos capítulo 3, versículo 16. Hebreos 3, 16 nos dice: Hebreos 3, 6, perdón. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 6, dice: Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa. Ya, cada vez vamos viendo más partes en la Escritura donde nos habla de la importancia de la iglesia. Hay muchas personas que dicen: yo, Cristo sí, iglesia no. Muy grave error, porque no puede haber Cristo sin iglesia. ¿Sí? Aquí nos dice claramente, Cristo en cambio está en su casa, o sea, la casa es la iglesia, como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, como una familia. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Hechos 9:31 nos dice: la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Así, los Hechos de los Apóstoles es el libro que nos narra la historia de los primeros años de la iglesia, cómo se fue desarrollando. Y en este capítulo, en este versículo, nos dice: se edificaba. Quiere decir que iba creciendo. El Señor añadía, como vimos hace un rato, a más personas, y la iglesia crecía. Y la iglesia logró crecer lo suficiente y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo, es un Dios que quiere que la iglesia, por medio de la iglesia nosotros, que la iglesia nos lleve a Él. Él es el camino para la salvación. Entonces es importantísimo que no podemos nosotros decir: Cristo sí, iglesia no. No lo podemos decir. Y en el Hechos 16, 5, capítulo 16, versículo 5, nos dice: estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Estas pequeñas comunidades que tenían una sola fe, se iban fortaleciendo, cada día se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. En el capítulo 15, versículo 18, hay unas páginas anteriores, nos dice, capítulo 28, nos dice: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga. Cuando ahí tenían algunos asuntos que resolver los apóstoles, sabían ellos perfectamente que el Espíritu Santo era el que tomaba las decisiones, que el Espíritu Santo es el que estaba presente, y por eso dice: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Más adelante vamos a ver la importancia también de la jerarquía en la iglesia, de las personas que toman decisiones en la iglesia inspiradas por el Espíritu Santo, la importancia del trabajo de esas personas que vamos a ir desmenuzando en los videos siguientes.